Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Esas blancas que son esas. ¿Qué es un espejo? Un vidrio, sí, es un vidrio. Se ha aumentado. Cuando yo vi por primera vez la lechuga, realmente brotó en mí el imaginario de la fantasía, de la historia. Había una procesión muy espectacular realmente, que era la del Sagrado Corazón de Jesús, y la custodia era pues parte del ritual de la procesión del Sagrado Corazón. Empujaban los ministros del Estado que venían a llevar el palio, empujaban los acólitos, empujaba el secretario del nuncio. Entonces ahí estaba la custodia sobre la mesa y yo la tomé y la cargué. En la procesión, como uno iba, se suponía rezando, ¿no? Y con vestido de padrecito y con sobrepelliz, ¿a qué horas iba uno a mirar la custodia? Pero era maravilloso porque apenas terminaba toda la procesión, podía uno entrar a la capilla del templo de San Ignacio y ahí estaba la custodia. Y todos teníamos por esa reliquia que se convertía un poco como en un símbolo, ¿no? Es tan grande, tiene tantas cosas que uno, la verdad, no alcanza como a captar todo lo que ella tiene. Siempre va a encontrarle algo diferente. Más aún, esa custodia, yo era muy amigo del padre ecónomo del colegio de San Bartolomé, que vivía en un tercer piso del colegio, de ahí se veía el Capitolio muy bien, y él tenía allí una alacena que se cerraba con esas llaves viejas, ahí tenía la custodia. Entonces fue muy emocionante, realmente, encontrarme de pronto con semejante tesoro. Yo no sé exactamente qué año sería, tuvo que ser algún momento entre 1953 y 1956, que era cuando yo era estudiante de filosofía, porque después ya no lo volvieron a sacar. Me llamó mucho la atención, me pareció muy bonita, sí veía como un encarte. Y después vinieron sí como los interrogantes, bueno, y quizás algo tan valioso y tan escondido, y la relación con la gente que pudiera necesitar para comer, para vivir, para subsistir, y siempre habían las críticas ahí, como abajo boche, como decimos. Y el nombre era muy curioso, pues algo que se denomine como la lechuga es muy extraño. Y yo le hice un viaje a la Luis Ángel Arango. Recuerdo que para llegar incluso al sitio donde la estaban exhibiendo había que cruzar, era como un laberinto. Que sencillamente es una obra de arte, es algo espectacular. Uno mira eso y parece que fuera mentira. Y no deja de sorprender, no deja de ser impactante. Esta es la custodia llamada la lechuga. Esta custodia pesa aproximadamente de 8 a 9 kilos. Toda es totalmente en oro. Encontramos 1845 esmeraldas aproximadamente. Encontramos perlas, diamantes, zafiros. Y en Bogotá ya estaba construido el templo de San Ignacio. Los padres quisieron embellecerlo con reliquias y con esculturas y piezas artísticas. Y fue cuando en 1700 encargan al maestro José Galás de que elabore esa magnífica custodia. Fue un secreto que duró entre 6 y 7 años. Conociendo un poco el espíritu de los jesuitas del siglo XVIII en el mundo nuestro, no hay un significado especial individual de piedras, de colores, sino que lo que se quiere es un conjunto, por un lado estético,
y por otro lado religioso. Es decir, primero que el conjunto estético sea bello y segundo que haya como una ofrenda a Jesús. La custodia fue eso, fue un derroche de fe en la iglesia de San Ignacio, y lo vieron así todos los santafereños y las autoridades, por supuesto, ¿no? Que es una cosa muy bella. No sabemos quiénes fueron los ayudantes de José Galás, al menos yo no sé, que eran dos, parece que eran indígenas. No conocemos de José Galás ninguna otra obra, que es una cosa muy rara. Bogotá se va a caracterizar por girar alrededor de su espacio religioso. De hecho, la fama que tiene hasta el siglo XIX de ser un gran convento no es gratuita. Que Bogotá tendría 15.000 habitantes. 1704 es cuando se obtiene la aprobación definitiva de la Universidad Javeriana. La Javeriana la aprobaron por primera vez en 1623, pero del 23 al 4 son 80 años de un largo pleito con los padres dominicos. Aquí casi siempre pensamos que en el periodo colonial nunca pasaba nada, que era una sociedad aburridísima, que las mujeres eran juiciosísimas y vivían encerradas en su casa, que los hombres también, que todo el mundo era devotísimo y estudiosísimo. Mentira. Los principios del siglo XVIII, para el año de 1700, todas estas colonias tenían un movimiento bastante grande, porque en Europa se estaban dando unos cambios que afectaban directamente a los territorios americanos. En 1704 el pleito se arregla y la Javeriana se siente segura de sí misma. Cartagena también está involucrada muy directamente con estas reformas porque va a ser el puerto fundamental para los Borbones. Es muy importante momento para la historia de nuestra época colonial y especialmente para la historia de la cultura. Suben los Borbones al gobierno. Habían demandas. Yo en Sevilla me encontré un documento donde la comunidad de las Clarisas demandó al deán de la catedral porque el deán fue a visitar a la abadesa y a decirle que por favor le mostrarle el pie, que el pie era un elemento muy erótico dentro del cuerpo en el siglo XVII. Era algo, por eso las vírgenes no les muestran los pies, por ejemplo, ni a las santas. Creo que a lo largo de los casi 300 años de conquista y colonia, no hay un momento en la historia de Bogotá donde haya más reflejos de esa piedad, de ese culto exterior, que esto es muy barroco y tiene mucho que ver también con el Corpus Christi, que es exteriorizar, poner afuera la fiesta para poderla controlar. Por lo tanto, cuando en 1604 llegan, como tú me preguntas, llegan a fundar un colegio, a propagar la ciencia y la fe. Cartagena de Indias, fue, yo diría, la nueva Sevilla. En Sevilla de España se daban cita ya desde tiempos inmemoriales africanos, europeos, comerciantes, banqueros. Realmente fue una ciudad cosmopolita. Pues lo que fue Sevilla se trasladó a Cartagena. A los jesuitas les impactó Cartagena. El arzobispo de Bogotá se interesó muy especialmente que vinieran los jesuitas. Y las grandes desigualdades sociales, la presencia del negro, del indígena, de cantidad de contrabandistas, o sea, toda esa gama que produce un submundo que comienza a manejar dinero, a manejar poder y a manejar ilusiones. Hay como un desengaño y como una desilusión del español frente a la monarquía, frente a la crisis económica, ¿sí? Pero entonces lo que hace la iglesia es hacerle voltear la mirada al sujeto, que no mire más lo terreno, sino hacerle voltear la mirada hacia el cielo. Por eso encuentran los santos que miran al cielo, las santas, todo te indica, mejor dicho, el barroco se mueve como entre dos extremos, porque sobre la exaltación de lo divino allá, lo celestial, o lo terrible, la muerte, lo doloroso, los vanitas con las calaveras. Si algo es excepcional, y es la orfebrería.
La custodia si la de uno o bien por iniciativa de uno o por encargo. Como gremio de orfebres. Y esto es interesante porque ahí pienso que hay una relación de continuidad con el trabajo de orfebrería que viene de la tradición prehispánica. Si algo caracterizó a las comunidades prehispánicas, a las naciones indígenas previas a la aparición de los españoles, fue la capacidad de trabajo orfebre. Y si contrastas esta María Magdalena italiana con una María Magdalena pintada en la Nueva Granada, uy, la diferencia es total, porque es una representación de un cuerpo que carece totalmente de erótica, es más como la representación del cuerpo del muerto, del cadáver, desde el color del cuerpo, que es verduzco o café oscuro. Muy pocas veces hay retratos o escenas de paisajes o escenas de vida cotidiana. Hay algunos biombos que transmiten imágenes cotidianas muy idealizadas de lo que debió ser la situación en Bogotá. Para aquella época la mentalidad era que el cuerpo era el enemigo del alma, ¿no? Había que dominarlo, había que crucificarlo para poder ser santo. Y para decirle al sujeto que se para frente a la obra, ese es el modelo, sí, ese es el modelo del bueno. Y el modelo del bueno casi siempre es un modelo blanco, es un modelo masculino, es un modelo hispánico. La misoginia de los padres de la iglesia, de la Baja Edad Media y de la iglesia moderna es total. La sexualidad es una característica humana, es decir, que va mucho más allá de la reproducción. Afortunadamente, por fin, las mujeres hemos podido separar sexualidad de reproducción. El cuerpo que se aísla, vive en sociedad pero se aísla. No sé si una mujer habitada de deseo, una mujer erotizada es demasiado peligrosa para los hombres de iglesia. Y eso fue lo que vivió San Pedro Claver, un hombre de una penitencia impresionante, es decir, aterradora. La Iglesia desarrolló este objeto, digámoslo así, este instrumento que es la custodia para exponer ante toda la comunidad cristiana reunida en un templo la presencia de Cristo, para reunir a los creyentes alrededor de la hostia. Imagínate, ¿verdad? Pues en las otras cosas no las he oído decir, hay cosas muy bellas artísticamente y desde el punto de vista expresivo, toda la vid, por ejemplo, la vid que rodea el sol de la custodia es muy significativa y es muy bella, pero a mí lo que más me ha impresionado siempre es la orfebrería. Lo demás es pues lo que todos solemos decir, es el sol, el resplandor. El sol victorioso que rompe las tinieblas de la muerte. Como reconocimiento también del valor de Jesucristo como rey. Además adornado con todas las piedras, además las piedras tienen una carga energética muy fuerte, ¿cierto? Cada piedra tiene una función fuerte, por eso los reyes las utilizaban en su cabeza, en las coronas. El mismo Jesús dice: yo soy la luz. Además, una custodia es un elemento simbólico cerrado, digamos. No es un elemento simbólico abierto como puede ser un retrato de un santo, que tú lees de una que es el santo y sabes que es el santo, pero una custodia es algo como que hay que descifrar. Este contraste entre cómo vemos este objeto hoy día y lo que significó hace casi 300 años para una sociedad donde la fiesta del Corpus Christi, donde la exhibición del cuerpo de Cristo era la fiesta más importante. Y la canción de La custodia de Vadillo. La custodia de Vadillo es clásica, que se la robaron, que no sé qué, ahí narran cómo es que se llevan la custodia, pero el que se la robó era un ratero honrado. ¿Sí? Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado, lo que ocurre es que un honrado se la robó.
Es decir, alrededor de las custodias empieza entonces a forjarse también como un hilo conductor de identidad. Antes había puro martillo, machacar y machacar y machacar para ir haciendo las cosas. Estos tienen otra misión, ¿no? Los hay más anchos, los hay más estrechos. En ese tiempo, imagínese si con esto uno se demora eso, yo creo que por lo menos cada esmeralda se demora un día, 2 días. Para mí tiene más mérito la hechura que las piedras. Las piedras tienen más valor, eso es sin lugar a dudas. Pero la hechura es la que le he dicho yo, que hoy si me mandaran a hacerla con todos los adelantos que hay no sería capaz. Y con las grandes y más valiosas yo creo que hasta un mes. Bueno, en cierto modo le digo una de las cosas, yo creo que esta profesión la tiene que sentir uno en el corazón, si no, no resulta. Porque uno hacer una pieza la puede hacer, pero si no tienes un pensamiento muy diferente de realizar un trabajo, tienes que hacerlo con amor, si no, no sale bien. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Tiene que saber que un día la presencia del Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. El Corpus es una de las fiestas en las que más se insiste porque finalmente se comporta como uno de los centros centrales de la evangelización, la idea esta del cuerpo de Cristo. Y el padre hablando y todos estos escaparates de imágenes, como llama Grusinski, todas estas imágenes que se te volcaban así sobre ti. Lo que es claro, por ejemplo, en la Nueva Granada es que las devociones van a girar más alrededor de santos. Y de hecho, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque el cuerpo de Cristo tiene extensiones, que es el cuerpo de los mártires. Se había mandado por orden del rey Carlos III que nos expulsó en su famosa pragmática sanción, en que no da razón ninguna, sino que por la tranquilidad de estos nuestros reinos y esto y aquello, y por razones que guardamos en nuestro real pecho, quedan expulsados. Carlos III fue lo que se ha llamado un monarca ilustrado. Quería modernizar la cultura y la vida española. Los bienes de tipo religioso pasaban a la curia episcopal, en este caso a la curia arzobispal de Bogotá. La iglesia pasaba a la catedral. Fue el momento en que España empieza a absorber y a incorporarse a la ciencia moderna. Es como el símbolo de la modernidad. Viene de Nápoles, donde era rey, y donde ha estado influido por muchas de estas ideas. Y se rodea, todos sus ministros son enemigos de los jesuitas. Entonces, pues deciden acabar con los jesuitas. Y para eso tienen el respaldo de muchos obispos, no todos, y de muchas órdenes religiosas. Los jesuitas, que además de muy buenos maestros, de muy buenos educadores, eran buenos administradores y buenos economistas, habían formado en la Nueva Granada y en toda América, en todos los países americanos, unos patrimonios muy fuertes. Aproximadamente en el 1740 en adelante se pudo establecer una contrata con las autoridades civiles del Nuevo Reino, porque existía el problema que las principales ciudades de españoles como Santa Fe, Tunja y Sogamoso no tenían abastecimiento suficiente de carne. Los jesuitas alcanzan a tener un poder tan profundo porque manejan un elemento que es el elemento que no puede manejar Carlos III, que es la vida espiritual del pueblo.
Por lo tanto, las autoridades civiles pidieron a los jesuitas llaneros si podían conducir ganados para el abastecimiento de carne en estas poblaciones de españoles. Ahora en Bogotá está la exposición esta y allí está el rey Carlos, con perdón de él, pues feo, ¿no es cierto? Un arijón, con su escopeta. Pues es que leí que era una pintura de Goya de un rey. Con un perro a los pies, porque era gran cazador. No. Sus representantes del gobierno en los territorios americanos sí hacen una reforma que está procurando darle espacio territorial a las personas que hasta el momento no lo han podido conseguir. Pero en sí lo que es la pintura no la he estudiado. En ese sentido, Carlos III propone que la vida debe estar marcada por la individualidad, porque todo lo que son formas colectivas en la vida, en el territorio o en la vida social, empiezan a ser cuestionadas. Y consideraría yo que de pronto, por eso las comunidades religiosas también empiezan a ser cuestionadas desde la corona. Cuando llegaron Sámano y Morillo andaban detrás de la custodia. El sacristán de la catedral, yo no sé si era todavía padre Omaña, la tomó y la llevó al Colegio de la Enseñanza. Allá había una gran capilla, ellas eran religiosas de clausura, metió la custodia allí con el Santísimo y allí la guardó. Pero, aunque tal vez supieron que estaba allá, no se atrevieron. Primero, porque tenían que entrar por el claustro que estaba bajo clausura papal. Segundo, ¿cómo hacían para llegar a la custodia, sacar la Santa Hostia y salir con la joya? Les cayó una excomunión que no iban a darse hasta el profundo de los infiernos. Cuando ya vino el gobierno de Pedro Alcántara Herrán, el ministro del Interior, que era don Mariano Espina Rodríguez, llamó a los jesuitas, con la oposición evidentemente de algunos que ya empezaban a llamarse liberales radicales. Los jesuitas aprovecharon también, con el permiso del gobierno, para introducirse en la educación en el país, y se fundó, mejor dicho, se volvió a encargar la compañía del Colegio de Santa Fe, del Colegio de Medellín. En esa época en que los jesuitas regresan, se está gestando esa separación de la Iglesia y del Estado. Y uno de los efectos de la separación de la Iglesia y del Estado es que vuelven a expulsar a los jesuitas en 1850. A mediados del siglo XIX, parece que en Colombia, en la naciente Colombia, hay una apertura económica hacia los mercados mundiales, especialmente dirigidos por Inglaterra, que estaba en la política del librecambismo. Y por eso José Hilario López, la razón que da, tan es un fin de una época que él todavía arguye para expulsar a los jesuitas, que está vigente la pragmática sanción de Carlos III y que nadie la ha revocado, de manera que los jesuitas están ilegalmente en el país. Llegaron a tanto las contradicciones y las pugnas que, por ejemplo, los liberales radicales, en una época sumida, digámoslo así, por el atraso general, en un afán de copiar mucho de Europa y de liberalizar las costumbres, plantean en la provincia de Vélez, en 1857, el matrimonio civil y el divorcio. Mientras que, lógicamente, la Iglesia Católica está por el matrimonio católico a perpetuidad. Aquí vino toda la ideología francesa, pero la ideología de la revolución, ¿no? Y muchos de los prohombres aquí, pues se alimentaron de esa ideología y viajaron a Europa. Y allá vieron y compararon. España estaba en ese momento en un estado, empezaba su estado de postración. En cambio, Francia ascendía y sobre todo Inglaterra ascendía. Son
años de mucha efervescencia cultural, ideológica, filosófica. La Revolución Francesa trituró todas las bases de la vieja sociedad. Copiaron, se alimentaron de las ideas de la Revolución Francesa, que llegó aquí bien retrasada. Acá llegó la Revolución Francesa 50 años retrasada. Y no es fácil pasar de las ruinas a construir un nuevo Estado, una nueva sociedad, un nuevo hombre, una nueva justicia. Los liberales radicales también plantearon el voto femenino, aunque se sabe que en ninguna parte las mujeres se atrevieron a salir a las elecciones. Algunas pocas que salieron a las elecciones, por ejemplo en 1875 y 76, las elecciones 76, salían con toda una guardia personal, ¿no? Con guardaespaldas, digámoslo así, y cubiertas el rostro con sus pañolones. Los liberales del siglo XIX, como en general los liberales de todas las épocas, eran muchos de ellos muy anticlericales. Eran masones o eran agnósticos, o eran antirreligiosos, había muchos matices. La última expulsión la hizo Mascachochas en 1863, es decir, el gran general Tomás Cipriano de Mosquera, grado 34 de la masonería. Con la expropiación de los bienes de los religiosos en Mosquera, no se pierden los bienes de los jesuitas, eso ya los habían perdido en 1767 con la expulsión de Carlos III. Ahí lo que se pierden son los bienes de las otras comunidades religiosas. Es decir, por ejemplo, en Cartagena, el claustro de San Agustín, que es donde queda ahora la universidad, el claustro de la Merced, que es donde está el Teatro Heredia, el claustro de San Francisco, el claustro de Santo Domingo. La custodia se salvó. El hecho es que cuando vino más tarde toda esta persecución de Mosquera, la familia Samper. La lechuga le llegó a la familia, a don Miguel Samper. El ciudadano americano, un hombre grande, que desafortunadamente no fue presidente de la República antes de la Guerra de los 1000 días, porque nos hubiéramos evitado esa catástrofe, pero no se podía en ese tiempo. Ellos la encerraron, la guardaron. Entonces él recibió en una caja el encargo, y ese encargo lo metió en un costal y lo metió debajo entre la casa, en el cuarto de San Alejo, y allá duró 15 años o cosas así, hasta que volvieron los jesuitas y la tuvieron en su casa, que era respetada por el gobierno, por el apellido y por el partido y todo eso, y la tuvieron guardadita. Y cuando llegó Núñez y cuando llegó el arzobispo Paulo Velasco, 1891, algo así, entonces la entregaron. Yo creo que con el radicalismo pasó a haber una especie de desencanto con la propuesta política del radicalismo. Los jesuitas, aprovechando la llamada que le hizo Rafael Núñez, de la cual ya hablamos en 1886-87, regresaron a Bogotá. Y luego, entonces, la que empezó a triunfar fue una propuesta totalmente opuesta, un fanatismo religioso. En 1886 ya sale la Constitución centralista fuertemente unitaria, que trata de reunificar el país desde el centro hacia la periferia. Una concepción teocrática del Estado. Y en 1887, lógicamente, como todos sabemos, ya se da el concordato con la Iglesia Católica, en donde una de las primeras medidas es de que la educación sería dirigida por la Iglesia Católica, otro de que se elimina la libertad de cultos, porque la religión católica es oficial. Regresan los jesuitas y el gobierno les confía dos cosas muy importantes para la historia de la compañía en Colombia. La primera, el colegio de San Bartolomé, y segundo, el templo de San Carlos, así se llamaba en ese momento. Cuando a finales del siglo XIX el obispo de Cartagena, Monseñor Eugenio Bifi, le
pidió al presidente Rafael Núñez que le devolviera el colegio de los jesuitas, Núñez le respondió que solo podía darle la mitad del edificio porque como estaba ocupado por el ejército no tenía donde alojarlo en otra parte. Pero podían no habérselo devuelto. Los jesuitas tuvieron colegios en Antioquia, en Popayán, en Buga, en Pasto, en Tunja. Ninguno de esos bienes lo recuperaron. Al devolverle el templo a los jesuitas, le devolvió dos cosas muy bellas. Primero, el nombre de San Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús. Y segundo, la custodia Lechuga. Había un orden de precedencia y un orden de precedencia que era muy estricto y cualquier error en el orden de precedencia creaba un conflicto político. Y luego iban los colegios, iban las otras asociaciones religiosas. Y luego el pueblo común y corriente iría de acuerdo con su espontaneidad. La famosa peste de gripa en Bogotá hacia el año 18, que pues arrasó con muchas familias, pues con mucha gente, más que familias, pero sí dice que pues por lo menos alguien cercano a cada familia se vio un poco afectado. Siempre la diferencia entre riqueza y pobreza es cada vez mayor. Y los pobres pueden tener dos problemas. Uno, todo este problema de salubridad, de toda esa cosa cuando no había alcantarillado, entonces si ellos vivían en los barrios de arriba, en fin, todo bajaba hacia el centro de la ciudad. La Colombia de los años 20 a los años 30 es una Colombia en que se está fermentando el movimiento reformista y liberal. Surge el marxismo, surge el comunismo, surgen todos estos movimientos que están desesperados porque ven que el mundo no avanza. La Javeriana vuelve a nacer en 1930 como una sección universitaria del Colegio de San Bartolomé. En 1930 se presenta un cambio político importante, ¿no? El Partido Conservador pierde el control del poder, que lo tenía desde 1886. Pierde el poder, viene un gobierno de transición presidido por un presidente liberal que fue Olaya Herrera, ¿no? Y luego viene el gobierno del doctor López. En ese momento, y luego después se acentúa, el papel de la iglesia no era un papel, dijéramos, ni democrático ni progresista. ¿Qué se jugaba o qué se estaba jugando Colombia en ese momento, desde el punto de vista interno? Uno, que Colombia estaba bajo un gobierno, el gobierno conservador de Ospina Pérez, que era un gobierno de minorías. Es decir, Ospina Pérez había ganado las elecciones año 46 ante la división de los liberales entre Turbay, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Unas veces nos llaman comunistas, otras socialistas y otras fascistas. Nosotros en cambio no podemos darles apelativo ninguno, pues sabemos que son apenas gentes de mala fe. En 7 de febrero del 48, Gaitán produce una movilización
en Bogotá, ¿no?, que es la llamada manifestación del silencio. Acompañado por algunos de sus amigos, el doctor Gaitán presencia el maravilloso desfile, que es casi un hito que como que divide un poco como el imaginario del país, en el sentido de que Gaitán planteaba que a través del silencio podía protestar contra ese proceso de violencia partidista, y en esa manifestación Gaitán le pide al presidente, ¿no?, que detenga la violencia y que trate a los colombianos como si él estuviera tratando a sus propios familiares. Llegó un muchacho a quien habían ido a visitar sus padres, venía de fuera, de la carretera donde los había ido a despedir, y me dijo: padre, ¿sabe que mataron a Gaitán? Yo estaba en Bucaramanga. Yo lo primero que dije fue: Colombia se desbarató. Esto va a ser terrible en Colombia.
Tiene perlas barrocas, que son las que están ubicadas en el círculo y las que están alrededor supuestamente del sol. Las esmeraldas, que todos las conocemos. Yo creo que lo más importante de la esmeralda es el color verde intenso. Amatistas, que son las moradas que están ubicadas en las uvas y en el segundo círculo de la base. El topacio, que está en la parte superior de la cabeza, que es el amarillo. Y si fuera de este tamaño, una gota de aceite ya, yo creo que tranquilamente puede pasar los 100 millones. La vi por primera vez el día en que tuve que entregarla, al haber hecho la negociación con el Banco de la República. Se consagró lo que se recibió básicamente al programa por la paz. Yo me alegré mucho, porque me parece que eso no nos servía apostólicamente para mayor cosa. En lugar de estar centrados alrededor de un objeto precioso y si quieres sagrado por su uso, más bien nos colocamos al servicio de una realidad sagrada por su ser, que es el ser humano. Yo creo que toda esta búsqueda, por ejemplo, del compromiso por la fe y la justicia, eso no era tan fácil hace unos años. Y es que la mayoría de las muertes violentas en Colombia no las pone el conflicto armado interno. La mayoría de las muertes todavía las coloca esa violencia sutil, cotidiana, del ajuste de cuentas, de las agresiones personales, de toda esta multitud de formas diferentes como nos eliminamos los colombianos violentamente. Una catástrofe humanitaria impresionante. Los estragos de las guerras son muy diferenciales entre hombres y mujeres, ¿no? No son como los estragos de la pobreza. No es lo mismo ser un desplazado que ser una desplazada. No es lo mismo ser una mujer en la guerra que un hombre en la guerra, porque la mujer en la guerra tiene un cuerpo que justamente también es botín de guerra para los guerreros. Seres que como nosotros en cualquier momento estamos en un lugar, pero de una u otra manera la guerra nos está afectando. Hallemos entonces algunas diferencias entre lo que es un refugiado y un desplazado. Un refugiado es una persona que se ubica en un país, que establece una vida, por así decirlo, en un país. Un desplazado es una persona que ha sido desplazada por la guerra y que no tiene una estabilidad económica para poder estar bien en algún lugar. Entonces ese objeto ya culturalmente pasa a ser un objeto de museo, y ahí está en un museo. Y siempre que puedo regreso a San Ignacio y me gusta recorrerlo solo, porque otra vez le pido a Dios que a pesar de mis 70 años me ilumine en nuevos sueños, porque creo que mientras uno esté vivo tiene que dar respuestas a este mundo que cada día se vuelve más ciego, más sordo, más duro, más inquebrantable para las transformaciones. Y al mundo hay que transformarlo. En general, la gente cuando habla de una persona como que esa persona tiene espíritu jesuítico, quiere decir que tiene un espíritu un poco sinuoso y inteligente, pero peligroso, ¿no? Eso no se sabe qué fundamentos tenga, pero esa es una percepción bastante popular sobre la psicología del jesuita, ¿no?